Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el viernes 17 de junio. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a la audiencia de Grupo Fórmula. Hoy saludamos al equipo de los rudos. Isaac Morán en la coordinación de información, Francisco Rosales coordinando contenidos, la producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez, Héctor García Vega y Adrián Moscoso en la coordinación de entrevistas y Claudia Medina en la asistencia general. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades y apoyo para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. También un saludo muy cordial para José Luis Arévalo. En un momento estaremos en contacto con él, pero primero, permítame entrar en comunicación vía telefónica con el periodista Alejandro Aguirre Guerrero, columnista del periódico El Universal, de varios medios y colaborador especial en este espacio de Grupo Fórmula. Él está muy pendiente porque de un momento a otro podrá salir de prisión Juan Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en prisión desde hace 118 días, acusado de un homicidio que no cometió, como deja claro la autoridad respecto a la solicitud de un amparo. En fin, dejó claro que Juan Manuel del Río Virgen es un hombre inocente, no tiene por qué estar en prisión y va a haber una audiencia en cualquier momento. Podrá salir de la cárcel después, repito, de 118 días. Estamos contigo, Alejandro Aguirre. ¿Cómo van las cosas? Adelante, te escuchamos con atención. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Pues mira, a las 6 de la tarde, justamente en este momento, está programado el arranque de la audiencia para José Manuel del Río Virgen. Todo indica, de acuerdo a la información disponible hasta el momento, que en el transcurso de las próximas horas, José Manuel del Río abandonaría la prisión de Pacho Viejo, Pepe. Se encuentra ahí desde el 28 de diciembre del año pasado. Él está acusado de haber participado en el asesinato de quien fuera candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, René Tobar, quien por cierto ganó la elección, aún así con un margen bastante alto. Ayer platicaba con el senador Ricardo Monreal, que estuvo aquí en Jalapa, Veracruz, y también platiqué con la familia de Del Río Virgen, y se hablaba, ellos especulaban que podía salir de 4 a 6 días, pero parece que se va a adelantar esta situación, Pepe, y si las cosas salen como la familia del Río espera, o como el propio Monreal espera, Del Río Virgen estaría abandonando la prisión de Pacho Viejo durante esta noche, quizá al filo de la medianoche, y bueno, esto después de la sesión que se lleve ahorita justamente a las 6 de la tarde en Pacho Viejo, Veracruz. Mira, Pepe, después de lo que dijo Ricardo Monreal ayer en su video, y que además retumbó aquí por el estado de Veracruz, donde dice que Veracruz se encontraba secuestrado, pero que ya empezaba a despertar con este tipo de justicia, bueno, pues un juez federal dijo que no había las pruebas suficientes o contundentes para considerar que José Manuel del Río debía continuar en prisión con este juicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Pepe? Hace cuestión de unas horas, el gobernador Cuitláhuac García publicó algo en sus redes sociales. Él dijo que era lamentable que unos jueces federales insistieran en torcer la ley a conveniencia del presunto homicida solo porque tiene un amigo pudiente. Es decir, en su tuit, el gobernador nunca hace alusión directa, al menos no lo menciona de manera literal, ni a Monreal, tampoco a José Manuel del Río, pero sí lo saluda de esta forma. Amigo pudiente, por supuesto se refiere a Ricardo Monreal, y dice el gobernador García, la parte buena es que ese buen amigo, refiriéndose a Monreal, ya quedó desenmascarado que sirve a la corrupción. Ojalá el Poder Judicial Federal corrija el rumbo. Esto, por supuesto, pues deja más claras aún, Pepe, las diferencias ya añejas entre el senador Monreal y el gobernador García. Así la historia, la familia de Del Río
se truenan los dedos. Ya prácticamente hay un ambiente triunfal en la familia en cuanto que va a salir del Río Virgen después de muchísimos días en prisión, 28 de diciembre del año pasado, y Monreal es muy probable, Pepe, que esté por aquí para recibir o para saludar a su amigo cuando salga de prisión. Recordemos que José Manuel Río Virgen, Pepe, era secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Un caso, Pepe, que además ha friccionado y separado a varios grupos al interior de Morena. Así las cosas, Pepe, en este momento en Veracruz. Sí, y llama la atención justamente lo que comentas respecto al gobernador Cuitláhuac García, quien dice que Juan Manuel del Río Virgen no sale por inocente, sino por tener amigo pudiente que tuerce la ley por corrupción. Así las cosas, están los ánimos caldeados al interior, claro, de Morena, en esta confrontación brutal entre el gobernador del estado, Cuitláhuac García, y el líder de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, el propio senador Ricardo Monreal. Gracias, si ves por ahí a Ricardo Monreal, dile que por ahí lo andan buscando y no precisamente para darle un abrazo. Que estés muy bien, cuídate, no te vayan a meter al bote por alterar a la autoridad. Cuídate mucho. O por ultrajes a la autoridad, ¿no? Que ya es un delito que está derogado, pero bueno, pues todavía por acá vigente. Oye, Pepe, nada más, el gobernador García dice: ya quedó desenmascarado quien sirve a la corrupción, refiriéndose justamente a Monreal. Vaya palabra y vaya enfrentamiento. Pues un abrazo, Pepe, que tengas muy buena tarde. Pues sí, es un poco cavernícola ese gobernador en cuanto a sus modos diplomáticos. No es precisamente el más sutil, sino todo lo contrario. Estaremos en contacto. Cualquier novedad, inmediatamente nos avisas para ponerte al aire. De inmediato te aviso, Pepe, ya arrancó la audiencia. Un abrazo, buenas tardes. Ya arrancó la audiencia. Pendientes, pues, Alejandro Aguirre Guerrero, pendiente desde Jalapa, en el estado de Veracruz. José Luis Arévalo tiene más noticias importantes en pocas palabras. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes a todos. Buenas noticias. De aquí a fin de año no aumentarán los precios de gasolinas, diésel y luz, así lo promete López Obrador. Se cumplen 4 meses de subsidio total a los combustibles. Contagios COVID pasan de 30 a 400 al día en la Ciudad de México en las últimas semanas. Los Cabos regresa semáforo amarillo por COVID-19 ante alza de contagios. Estados Unidos autoriza vacunas Moderna y Pfizer para bebés. Mueren 9 peregrinos tabasqueños en accidente carretero. Regresaban de Chiapas. Pobladores expulsan a la Guardia Nacional por presuntos robos en el Golfo de Santa Clara, Sonora. Dan de alta a 11 alumnos intoxicados por marihuana en primaria de Chalco. Ya mero se vienen las retas, es decir, las venganzas, dice el Bronco tras salir del hospital. Quisiera dar más. AMLO presenta plan de reconstrucción para damnificados por Ágata en Oaxaca. Se cumplen ya 114 días de guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, predijo el ocaso político y económico de Occidente, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea. Consideró irreversible el advenimiento de un mundo multipolar del que sería parte la campaña militar en Ucrania. Estados Unidos, cuando declaró la victoria en la Guerra Fría, se proclamó el mensajero de Dios en la tierra. No tiene responsabilidades, sino solo intereses, y esos intereses son sagrados. Hace 1 año y medio, en el foro de Davos, se volvió a insistir en que la era de un orden mundial unipolar había terminado. Me gustaría comenzar mi discurso con esto. No hay forma de evitar que esa era haya terminado. A pesar de todos los intentos de retenerla, de preservarla por cualquier medio. Mientras tanto, este viernes, el primer ministro británico Boris Johnson llegó a Kiev un día después de la visita de los líderes de Francia, Alemania, Italia y Rumania. Ofreció un programa para formar 10,000 soldados cada 4 meses. Visita sorpresa de Boris Johnson a Ucrania, la segunda desde la invasión. Ha mantenido una reunión con el presidente ucraniano en el Palacio Presidencial. El primer ministro británico ha prometido más armas y entrenamiento a sus tropas para usarlas con eficacia. También Johnson se ha comprometido a continuar con las sanciones contra Rusia.
Continuaremos como lo hemos hecho desde el principio, aportando equipamiento militar y el entrenamiento necesario para usar este equipamiento. Y así el pueblo ucraniano y las fuerzas ucranianas podrán expulsar al agresor de Ucrania. En tanto, la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, formalizó su recomendación para que Ucrania sea catalogado como país candidato a ingresar a la Unión Europea. Vestida con los colores azul y amarillo de la bandera de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recomendado que Ucrania reciba el estatus de candidato a la Unión Europea. El anuncio de este viernes allana el camino para que el país en guerra pueda formar parte del club comunitario en el futuro. Sí, Ucrania merece una perspectiva europea. Sí, Ucrania debe ser acogida como país candidato. Y esto con el entendimiento de que se ha hecho un buen trabajo, pero también que queda un trabajo importante por hacer. Todo el proceso se basa en los méritos. Por lo tanto, va según las normas. Y por lo tanto, el progreso depende totalmente de Ucrania. Es Ucrania la que lo tiene en sus manos. Y qué mejor para forjar su propio futuro. Se ha llevado a cabo este día el foro de los principales países, las principales economías sobre los temas centrales de energía y clima, convocado por el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Y precisamente en relación con el tema derivado de la invasión rusa en territorio ucraniano, que cumple ya 114 días, el presidente de Estados Unidos dijo que hay que ser muy cuidadosos porque se agudiza la necesidad de un plan para tener seguridad energética estratégica a largo plazo. Es lo que está advirtiendo el presidente de Estados Unidos en su llamado a los líderes aliados de Occidente de la política estadounidense en materia de energías limpias. Armando Guzmán, desde Washington, muy pendiente de este foro sobre energía y clima que ha encabezado e inaugurado el presidente Joe Biden, en el cual participó, y por cierto, el presidente de México. Un poquito más adelante le explico qué fue lo que dijo el mandatario mexicano. Armando, estamos contigo al aire desde Washington. ¿Cómo te va? Muy buena noche para ti. ¿Qué tal, Pepe? Esta mañana el presidente Joe Biden convocó a las economías más importantes del planeta para hablarles acerca de energía. Hay varias razones por las que lo hizo. Una, él sigue culpando a la guerra en Ucrania de todos los problemas que ha habido en cuestiones energéticas. En Estados Unidos hay gente que está pagando más de 6 y hasta $7 por galón de gasolina. En California, por ejemplo, cuando hace un año pagaban $3 por galón de gasolina. Entonces tú te das cuenta de la distancia que hay y lo que eso está afectando realmente la presidencia de Biden, la popularidad de Biden, la posibilidad de reelección de Biden, la posibilidad de que los demócratas no puedan reelegirse en noviembre y se queden a cargo del Congreso como lo tienen ahora. Todo eso es lo que lo está empujando ahora a hablar acerca no solamente de energía y de energéticos y de gasolina, sino también de cómo reducir, por ejemplo, el precio de los fertilizantes. Si tú hablas con cualquier ranchero mexicano o con cualquier ranchero en los Estados Unidos, te van a decir que el precio de fertilizante se ha ido por las nubes. Hay gente que pagaba $3,000 por tonelada de fertilizante y hoy están pagando $20,000 por tonelada de fertilizante. No tiene ningún sentido, pero esto es precisamente lo que el presidente está tratando de remediar y convocando a las economías más importantes del planeta, pues los compromete a ellos también a tratar de buscar una solución. Aunque te voy a decir, hay mucho de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos que es ajuste. Parte por lo que ha ocurrido con la pandemia, parte por los ajustes que tuvieron que hacerse después, parte por lo que Estados Unidos ha pagado en dinero y ha dado en dinero y ha otorgado como regalo en dinero a Ucrania, y parte también por el manejo de los demócratas y por la forma en la que no han podido llegar a muchas soluciones que el presidente ha presentado anteriormente. Él hablaba hoy, por ejemplo, de sus paquetes económicos y de cómo esos paquetes económicos contenían ya
soluciones para este tipo de problemas. Pero la realidad es que los republicanos continúan rechazándoselos y mientras esto siga, entonces los problemas políticos de Joe Biden van a ser más grandes. Al final, nos damos cuenta que todo esto es para tratar de controlar el voto de la gente en los Estados Unidos. Pero es muy difícil, Pepe, que cuando se paga tanto por gasolina y cuando la gente está pagando entre 300 y 500 dólares más por comida cada mes, estén dispuestos a reelegir a este presidente. Aunque esta es la preocupación y esta es la forma en la que Joe Biden está respondiendo. Pepe. Completo y copeteado. Gracias, Armando Guzmán, desde la ciudad de Washington, con la convocatoria y la presidencia de Joe Biden en este foro, en el cual participó. Se refería Armando a las economías más sólidas según Estados Unidos. Bueno, en este foro participó México. Por supuesto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él, en su oportunidad, presentó un decálogo de acciones que viene realizando México para frenar el cambio climático. Destacan entre estas posibilidades, entre estas acciones, la modernización de plantas hidroeléctricas, la creación de parques solares en la frontera México-estadounidense, la modernización de petróleos mexicanos. Así lo dio a conocer. Presentamos ante las naciones y los pueblos del mundo un decálogo de las acciones que estamos implementando en la lucha contra el cambio climático. Gracias a todas y a todos los participantes y expreso sin ninguna duda nuestra solidaridad en este trascendente asunto al presidente Biden y al secretario Kerry, auténtico ambientalista. Muchas gracias. Sí, por cierto, el presidente de la República recibió el lunes en Palacio Nacional durante un largo rato, casi 2 horas, a John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para asuntos del clima. Acuérdense que están preparando ya la cumbre entre el presidente de México y el de los Estados Unidos para el mes que viene y para tratar los temas prioritarios de la agenda bilateral. Evidentemente está el tema climático, energías limpias, en fin, y está también el tema del control migratorio, además de otros asuntos que tendrán, por supuesto, como pendientes en la agenda. ¿Qué está proponiendo México en este foro? La modernización de 16 plantas hidroeléctricas, una inversión de petróleos mexicanos de $2,000 millones por medio de recursos propios y créditos internacionales para reducir hasta el 98% las emisiones de gas metano. Producir en 2030 el 50% de vehículos de 0 emisiones contaminantes. En fin, es un decálogo. Algún día se lo voy a explicar detalladamente, pero básicamente es lo que le estamos planteando. Tenemos los números financieros. Beto León, adelante. Numeritos financieros con Beto León. El peso resiste frente al dólar, logra una apreciación del 0.33%, es decir, 6.75 centavos, ante la presión de una posible recesión económica mundial. Cierra jornada en 20,35 centavos por cada dólar. El balance semanal es negativo al acumular una caída de 37.89 centavos, es decir, el 1.9%. Jornada de recuperación para la Bolsa Mexicana de Valores, sube 0.96% y recupera el piso de las 48,000 unidades. En la semana pierde el 0.94%. Y el estudio de OCC Mundial, Adaptabilidad Laboral Postpandemia en México, revela que 71% de los trabajadores en nuestro país asegura que permanecerá en su trabajo solo hasta que encuentren otra oportunidad laboral mejor. 11% de los trabajadores desconoce el tiempo que continuará laborando en su empresa y 8% dice que estará ahí hasta finales del 2022. Después de corte lo invito, acompáñenos, tendremos el contacto con Alberto Hernández Unzón y vamos a hablar del clima y vamos a hablar de que Hermosillo, la capital de Sonora, ha registrado temperaturas de 47.5 grados centígrados, de las más altas del mundo.
también tendremos deportes. Por favor, no se vaya. Habla rápido el locutor de Banorte, no cabe duda. Imposible. 3 tristes tragaban trigo en un trigal. Bueno, ese sí es un profesional de la locución. ¡Pam! Lo tienen que cumplir porque es mandato. En fin, muchas gracias a Banorte por confiar en nosotros como siempre. Decíamos hace un momento, bueno, primero saludo al ingeniero Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de cabecera de Grupo Fórmula Noticias. Alberto, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy bien, Pepe, el gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Pues mira, te voy a invitar a que entremos en contacto en este momento con mi compañera Michelle Rivera, es la corresponsal de Grupo Fórmula allá en Hermosillo. Simplemente para comentar con nosotros que la capital del estado está que arde. Se han registrado, 47.5 grados centígrados. Se han roto prácticamente los termómetros. Es un verdadero infierno. Si te parece, Alberto, vamos primero con Michelle y regresamos contigo para explicarle a los sonorenses qué es lo que está ocurriendo. Michelle, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola Pepe, te saludo desde Sonora. Te informo que según datos del Observatorio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, este jueves 16 de junio, Hermosillo rompió récord de calor en comparación con el mismo día, pero del 2021, con 47.5 grados centígrados. Según Gilberto Lagarda, meteorólogo de la Dependencia Federal en Sonora, el récord que se alcanzó en el 2021 fue de 46 grados centígrados y no descartó que las temperaturas se mantengan igual en los siguientes días debido a condiciones anticiclónicas en nuestra entidad. La temperatura histórica más alta registrada durante el mes fue el 3 de junio del 2014 con 49.5 grados centígrados. El especialista detalló que para lo que resta de la semana en Sonora se prevén lluvias únicamente en la zona serrana y condiciones intensas de calor en Hermosillo, el resto del centro, sur y oriente de toda la entidad. Eso sí, con valores por encima de los 45 grados centígrados. Michelle, pues no te derritas, gracias por informar. Vamos a estar pendientes del calorón que está habiendo en este momento. Un calor tan fuerte, Alberto Hernández Unzón, quizá como en el desierto del propio estado de Sonora o como por ejemplo en Irán, donde hay históricamente calores muy, muy elevados. ¿Cómo te va, Alberto? Nuevamente. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, sí, son cuatro sistemas de alta presión que están generando en el hemisferio norte esta severa onda de calor. Ayer la máxima en Querobabi, en Sonora, en el desierto, 48 grados centígrados. 48 fue la máxima a nivel nacional. Antier fue en Huite, Sinaloa, con 47 y el martes 46.7 en San Luis Potosí. Es decir, se está elevando la temperatura en forma de récords. Pero todo lo que es también Norteamérica, en Estados Unidos, por ejemplo, en las últimas 72 horas, la temperatura alcanzó 127 Fahrenheit, que son 53 grados centígrados, ahí en Mississippi, Pepe, 53 grados centígrados. El Valle de la Muerte, en el desierto, ahí en California, fue de 46.6 grados centígrados. Se espera para este fin de semana, de acuerdo a todos los servicios meteorológicos en Estados Unidos, una severa onda de calor, incluido Washington, la capital DC, Nueva York, con valores por arriba de los 100 Fahrenheit. Todo lo que es la parte norte de Estados Unidos, las planicies, las llanuras, va a tener una severa onda de calor para las próximas horas. Y como bien comentas, también hay otro sistema anticiclónico en Europa afectando Francia y España por arriba de los 44 grados centígrados en Andújar, en Aragón, en La Rioja, ahí en la frontera con España. Y el Medio Oriente, Irán tiene 50 grados centígrados en estos momentos, Pepe, y Emiratos Árabes Unidos 50.4 grados centígrados. China también. Estaba buscando, Alberto, las temperaturas históricas más elevadas y me encuentro que fue en China, ¿no? Lo más elevado, no dice aquí cuándo, pero fue en China, en el desierto.
81 grados, no me lo puedo imaginar. Sí, así es, Pepe. Y bueno, esto va a seguir porque los sistemas anticiclónicos es la época junio, julio, cuando se intensifican estos valores de temperatura. Incluso el Valle de Mexicali podría superar los 54, 55 grados centígrados. Así que pues la zona norte del país, incluso también Nuevo León, Monterrey, ya llegando a los 38 grados centígrados. Hermosillo ahorita, 6 de la tarde, 42, Mexicali 40 y Monterrey 36 grados centígrados, Pepe. Y Monterrey, donde en el estado de Nuevo León en general, Tamaulipas también, donde no tienen agua. Y tanto es el coraje de la gente por esto que en demanda, pues, están provocando cierres de vías, arterias principales. Por lo pronto, en la ciudad de Monterrey tenemos noticia demandando al gobierno que les entregue agua, que les está entregando, sí, pero por tandas, temprano en la mañana, 7, 8 de la mañana, 4 de la mañana, perdón, hasta las 8, 9 de la mañana, 10, 11 de la mañana, a más tardar. No, es un problema seriosísimo. Concluimos, si te parece, con la información de Celia, de esta tormenta tropical que se está formando frente a las costas del Pacífico, Alberto. Sí, y bueno, Celia va a traer para este fin de semana en su movimiento errático hacia el norte y después se espera un viraje hacia el oeste, noroeste. Va a dejar lluvias importantes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca. Ahí muy atentos por los derrumbes en laderas inestables y los deslaves. El aspecto benéfico de la lluvia para el sábado, Pepe, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, una zona de inestabilidad está avanzando ahorita por el Golfo de México y estará llegando precisamente a Tamaulipas con chubascos y algunas tormentas en la frontera con Tamaulipas. Tamaulipas y Nuevo León entonces van a tener chubascos y el huracán Blas también estará generando marejadas en Baja California Sur, Nayarit y Jalisco. Así que pues los sistemas meteorológicos prácticamente dominando esta zona tropical, Pepe. Que estés muy bien, cuídate mucho la voz. Nada más dinos rapidísimo, ¿cómo va a estar el clima para el Gran Premio de Canadá allá en Montreal? Saludos, Alfredo. Un sábado con lluvias, 16 grados centígrados, y domingo durante la carrera, 20 grados centígrados sin lluvia. Vamos a una pausa muy breve. Le vamos a informar que hay que estar atentos. En la Ciudad de México se están incrementando de manera preocupante los contagios COVID. En las últimas semanas ha habido un monitoreo de cifras. Hace 6 semanas había 30 contagios diarios, solo en la Ciudad de México. Ahora está habiendo 400 contagios diarios, según da a conocer la propia autoridad. Hay que estar atentos, guardar todas las medidas sanitarias posibles y evitar relajarnos, evitar bajar la guardia. No queremos que nos sorprenda a estas alturas un contagio de COVID. Aunque tengamos vacuna y sería leve un poco la reacción, un poco más leve las molestias, de todas maneras puede ser peligroso. Vamos a una pausa muy breve, volvemos con más información. Comentábamos hace unos momentos con usted que el presidente de la República, después de las actividades que tuvo aquí en la Ciudad de México, la mañanera en Palacio y luego la participación en el Foro Climático y de Energía al que le invitó el presidente Joe Biden junto con otros mandatarios, el presidente se fue a Oaxaca. Se fue a Oaxaca para supervisar personalmente, como lo prometió hace 8 días, todo el plan, el proyecto de ayuda a los damnificados por el paso del huracán Ágata, que causó muchos daños. Además de los muertos, fueron 9 muertos, 5 personas desaparecidas, los daños materiales para la gente de la costa, sobre todo a la costa oaxaqueña, por la zona de Huatulco, Puerto Escondido, Mazunte, en fin, es la pérdida prácticamente de todo. Allá está, como enviada especial, mi compañera Sara Pablo, cubriendo justamente al presidente que está ofreciendo dar todo lo que pueda a los necesitados oaxaqueños. Sara Pablo, estamos contigo al aire en vivo. Adelante, por favor.
Claro que sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo ya desde el aeropuerto de Huatulco, aquí en Oaxaca. Pero hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con 31 alcaldes de estos municipios afectados por el huracán Ágata y dio instrucciones para que ya a partir de la próxima semana se empiecen a entregar estos apoyos para los damnificados de este huracán. El jefe del Ejecutivo pues dijo que estarán llegando de la mano de la Secretaría del Bienestar y también de las Fuerzas Armadas. Fíjate, Pepe, la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel va a entregar pues lo que son los apoyos para las viviendas que van a recibir entre 60,000 pesos y 30,000 pesos dependiendo del daño. Cada una de las viviendas son cerca de 20,000 y bueno, pues la instrucción del presidente es que ya se entreguen a partir de la próxima semana. Se van a entregar también a otorgar 24,518 paquetes de enseres domésticos, es decir, un refrigerador, una estufa, un colchón, un ventilador, un par de sartenes y bueno, pues esto estará entregándolo la Secretaría de la Defensa Nacional. A los 7,600 productores del campo afectados les van a entregar entre 5 y 10,000 pesos dependiendo del daño. A los 1,085 pescadores se les va a otorgar 7,200 pesos, mientras que a propietarios de 841 comercios pues se les van a entregar 45,000 pesos. Y es que sí, pues hubo gente que aquí lo perdió todo. El presidente López Obrador, ante la preocupación de la propia secretaria Ariadna Montiel, pues le dio instrucciones para que a partir de ya, del próximo lunes, se pudieran entregar los apoyos. Ella sugirió que sea a partir del miércoles porque apenas se terminó el censo y bueno, pues tienen que tomar algún tiempo para el tema logístico, pero ya es un hecho que la próxima semana estarán recibiendo. Esto fue lo que ocurrió. El apoyo, el dinero para los productores y para la vivienda lo va a entregar la Secretaría de Bienestar de acuerdo al censo. Aquí está Ariadna y lo que quiero es que ya se empiece a entregar desde la semana próxima. Si se puede, el lunes. Hoy es viernes. Tienes tiempo de sobra. Trabajar para hacer las órdenes, o sea, y entregarle a la gente. Los presidentes municipales van a recibir entre 20 y 50 millones de estos 31 municipios con el fin de que ellos se hagan cargo de obras locales, de obras que tienen que ver con el drenaje, con el agua, con el alumbrado, con algunos caminos a nivel municipal. Y el presidente pues hoy les pide a los pobladores de Oaxaca, en particular a estas personas que resultaron damnificadas, que también apoyen, porque sí, se les van a dar o 30 o 60,000 pesos dependiendo del daño de sus viviendas. Sin embargo, pues ellos tendrán que hacerse cargo de contratar albañiles, de ver dónde compran el material. Dijo que el gobierno no podría solo con este proceso de reconstrucción. Necesitamos ayudar todos, que todos participemos. Imagínense si solo el gobierno se va a hacer cargo de este plan de reconstrucción con todo lo que tenemos en el país, pues no podríamos. Tenemos que aligerarnos la carga, que todos participemos. Entonces, confiar en la gente y en el caso de la vivienda se les entrega su apoyo y ellos tienen que ver cómo compran los materiales, cómo contratan a los maestros de obra, a los albañiles. A las afueras de este batallón número 98 de las Fuerzas Armadas en Huatulco había algunas personas que todavía pedían ser anotadas en este censo. Dicen que sobre todo en Pluma Hidalgo no se ha registrado a todos los productores que también resultaron afectados. El presidente se comprometió a regresar en 3 meses, ya le puso fecha el 17 de septiembre. Hoy estuvo con parte de su gabinete, estaba por supuesto los secretarios de Defensa y Marina, la secretaria de Educación Delfina Gómez
Comunicaciones, quien por cierto también se informó, se van a otorgar recursos para reparar las 250 escuelas dañadas y se comprometió a regresar en esa fecha, el 17 de septiembre, para ver pues cómo va todo este proceso. Dijo que ahora las cosas se hacen de manera distinta, no a través del Fonden, que considera él era un barril sin fondo. Ahora primero es el censo y después se entregan los apoyos. Veremos pues si en efecto ya se reciben a partir de la próxima semana, porque pues mucha gente perdió su viviendas en muchos casos muy precarias, de palma, de madera, con estos techos de palma, Pepe. Gracias, Sara, por la crónica de lo que está ocurriendo en este momento con la presencia de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca, supervisando el apoyo de la ayuda material a los damnificados por Ágata. Y córrele porque se te va el avión. Gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí, estaba la señorita del avión haciendo el llamado para que le corran a tomar el vuelo, no lo vayan a perder. Tenemos contacto con Jenny Valencia. Primero le voy a decir, ella va a hablar de subsidios, pero primero le voy a decir lo que comentó por la mañana el presidente. Es una promesa que comentaba José Luis Arévalo, pues es una buena noticia y sin duda lo es. Dijo el presidente de la República que de aquí a que termine este año 2022 no habrá aumento en el precio de las gasolinas, el diésel, tampoco el gas, ni la luz. No mencionó el gas, mencionó la luz, las gasolinas y la luz. Dijo, no va a haber aumento, no va a haber incrementos en estos combustibles. ¿Por qué? Pues porque se está subsidiando la gasolina. Primero escuchemos lo que dijo el presidente. Lo tenemos garantizado, no tenemos problema, porque en el balance nos alcanza para mantener la gasolina sin aumento, el diésel sin aumento. Ayer leía yo de que había el rumor, un periódico, de que para que fuese menos el subsidio íbamos a aumentar un poco la gasolina. No es cierto. Eso es lo que quisieran los conservadores, porque inventan todo. Yo le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Es lo que dijo el presidente, gasolinas, diésel y la luz. No mencionó el gas. Jenny Valencia, hablando de subsidios, ¿hace cuánto que se está subsidiando el precio de los combustibles, principalmente la gasolina? Jenny, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te comento que la Secretaría de Hacienda cumple 4 meses aplicando el 100% del estímulo fiscal a la gasolina magna y diésel, así como 14 semanas a la premium. La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación este viernes que extenderá una semana más el subsidio de 100% a estos combustibles del sábado 18 al viernes 24 de junio, por lo que los automovilistas seguirán sin pagar el impuesto especial sobre producción y servicios. El gobierno subsidiará por cada litro de gasolina, Pepe, magna 5 pesos con 49 centavos, por la premium 4 pesos con 63 centavos y los transportistas se ahorrarán 6 pesos con 3 centavos por cada litro de diésel, que de prolongarse para todo el año, como lo dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, representaría un gasto para el erario de 310 mil millones de pesos. Pese a ello, cabe destacar, Pepe, que el precio de los combustibles sigue subiendo ligeramente, unos centavos semana a semana, y de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, el precio promedio a nivel nacional de la gasolina magna es de 21.70 pesos el litro, de la premium 23.57 pesos y del diésel de 23.23 pesos. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda también apuntaba, Pepe, que de no aplicarse este subsidio, además de elevarse la inflación 2 puntos porcentuales y llegar casi a 10%, incluso el litro de gasolina estaría en 34 pesos. Es el reporte sobre esta información, Pepe. Sí, completo, porque hay que estar pendientes, saber pues que la gasolina está en este momento subsidiada y seguirá subsidiada. ¿Para evitar qué? Pues que no aumente de precio y para evitar que esto no detone la inflación que ahora está muy, muy elevada, pegándole muy fuerte al bolsillo de los consumidores, de los usuarios, en fin. Me decía Jenny, perdón, te interrumpí.
No, al contrario, Pepe, y es como tú bien lo señalas, porque en caso que se incrementara el precio todavía más de los combustibles, esto se reflejaría en el incremento de todo lo que tiene que ver con insumos, materias primas, alimentos, y todo ello, como tú bien señalas, recae en el bolsillo de los consumidores. Sí, pero ¿cuánto va a aguantar el gobierno con el presupuesto federal? ¿Cuánto va a aguantar para poder seguir subsidiando los combustibles? Tú ya estabas hablando de 310,000 millones de pesos que está costando, que son recursos que no está recibiendo la Secretaría de Hacienda que para el gasto público. Te pregunto, ¿no? Así es, Pepe, incluso un analista y también pues funcionarios de la Secretaría de Hacienda advierten que van a terminar tablas con esto que está ocurriendo con el precio de barril de petróleo, que también podrían sopesar aquellas ganancias que obtengan. Sin embargo, ellos advierten que en caso de que se refleje una ligera desventaja y no llegaran a tablas, ellos podrían gradualmente ir bajando ese subsidio de 100% a 98, 95 a 80% como estaba a principios de año. También esta idea no se descarta, no elevarían el precio de la gasolina tal cual, sino nada más recortarían un poco más el subsidio y bajaría de 100% hasta un 80%. Aprovechando que estás en la línea, Jenny Valencia, coméntanos brevemente, por favor, lo que anunció hoy de lo que habló hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, cuando habla de inversiones privadas en México. Tengo entendido que también los empresarios están pidiéndole al presidente reuniones, o el presidente les va a pedir al presidente de Estados Unidos reuniones con empresarios para que se agilice la inversión privada. Así es, parece ser que pues el próximo mes también los empresarios acudirán a esta reunión que se va a dar entre los dos presidentes, el de Estados Unidos y el mexicano, y es que el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, afirmó, Pepe, que empresarios norteamericanos tienen un gran interés por invertir en México, y después de reunirse en privado con el CFE, Ken Salazar adelantó que este encuentro que van a sostener en julio próximo los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se anunciarán proyectos de inversión con empresarios de ambas naciones, y por ello la importancia que acudan también los empresarios mexicanos a esta reunión el próximo mes. Y también vamos a escuchar las palabras del embajador de Estados Unidos en México. Sigue el trabajo, y cuando vayamos a Washington D.C. ahora en julio, esperamos que vamos a tener una reunión grande entre los empresarios de México y los empresarios de los Estados Unidos. El interés de los empresarios mexicanos en trabajar con los Estados Unidos es un interés muy grande, muy auténtico, y el interés de las empresas de los Estados Unidos en invertir aquí en México también es un interés grande, ¿no? Cuando nos reunimos, promovemos esa agenda, ¿no? Y por eso, trabajando muy cercano con el CCE, vamos a hacer unos anuncios, yo creo, pronto. Y por ello, Pepe, es que el presidente del CCE, Francisco Cervantes Díaz, llamó a no desaprovechar el interés que existe por parte de capitales extranjeros de invertir en nuestro país. Sin embargo, también manifiestan que les preocupa la falta de certidumbre jurídica y también estos temas que tienen que ver con el sector energético y el cambio en las leyes. México está ahorita en un momento muy importante de captación de información. Hemos estado ayer Vamos todavía. A continuar, José Luis Arévalo, tú tienes datos, ya lo mencionábamos, pero tú tienes un poco más de información respecto a los temas, además, claro, del económico y de estos encuentros con empresarios mexicanos y estadounidenses, ver la inversión, ver posibilidades, opciones, proyectos. También está el tema migratorio como muy importante, José Luis. Justamente el ordenamiento migratorio que sin duda, Pepe, ha de verse uno de los temas principales en la Cumbre de las Américas, donde, como bien sabemos, no estuvo el presidente López Obrador. La migración centroamericana y la cooperación económica van a ser uno de los temas que tratarán López Obrador y Joe Biden en esta reunión prevista para el mes de julio. López Obrador aseguró el día de hoy que van a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica y el apoyo a los países de Centroamérica con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden, yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas, además de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo no solo de asuntos No te entiendo, ¿la nota de la vacuna no va? Varios temas, platicar, conversar, pero vamos
desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica, con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Esto en lo que se refiere a la reunión del mes de julio. Pero aprovechando que estamos hablando ya de Estados Unidos, déjeme comentarle que la Unión Americana ha autorizado vacunas COVID de Pfizer y Moderna para bebés y niños pequeños. Aquí los detalles. Bueno, seguramente es una buena noticia ahora ver que prácticamente toda la población se puede vacunar finalmente, también los menores de 6 años. Y entonces después con la FDA, el panel de expertos independientes que aprobaron la vacuna Moderna y Pfizer, ahora la esperanza es que también los niños entre 6 meses y 6 años puedan finalmente recibir una vacuna. Y es verdad que con Omicron el virus ha perdido un poco de agresividad. Sin embargo, en muchos casos el virus sigue siendo peligroso también para esta categoría de edad que hasta ahora ha sido bastante protegida contra el virus en las consecuencias. Sí, también autorizó el organismo que equivale al COFEPRIS mexicano, allá se llama FDA, el Sistema de Administración Médica, ha autorizado el uso de la vacuna Moderna para aplicar vacunas a niños o a jóvenes a niños, de 5 a 17 años. Entonces, la de bebés, Moderna y Pfizer, de 5 meses hasta 5 años. Y luego la de Moderna, otra de Moderna para niños de 5 o 6 años, de 6 años hasta los 17 años más o menos, es lo que está diciendo la FDA. Y aquí en México, ya lo mencionamos, lo reitero, el director de la Agencia de Gobierno Digital, Eduardo Clark, hoy llamó la atención al señalar que los contagios COVID en la Ciudad de México en las últimas 6 semanas han pasado de 30 a 400 por día. Seguimos viendo lo que hemos hablado en las últimas 5 a 6 semanas de que empezó a subir. Los casos positivos siguen subiendo, pasaron de en un mes estar en el suelo prácticamente 30 al día, ahora está identificando en kioscos, macrokioscos un poco más de 500 al día, y si sumamos los de todo el sistema de salud que reporta, son los públicos y los pocos laboratorios que siguen reportando al sistema de vigilancia epidemiológica nacional, porque hay muchos, particularmente desde que se inició más bien en farmacias, en lugares que no reportan al sistema federal. Entonces ahí es donde tenemos tal vez el sesgo más grande, que antes, hace 6 meses, 1 año, la mayoría de las pruebas eran en lugares un poco más robustos, y ahora ante la mayor facilidad de encontrar pruebas y comprarlas, pues hay en todos lados. Es lo que dice Eduardo Clark. Por cierto, todo el país estaba pintado de verde, semáforo verde. Respecto a los contagios, pues ya la cosa empezó a cambiar por lo pronto en Los Cabos, que regresa a semáforo amarillo. Tenemos contacto con Gabriel Camacho. Te saludo, Gabriel, y te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Pues comentarte que ante el incremento de contagios, el Comité de Seguridad en Salud determinó que los aforos en espacios cerrados se redujeran al 70%, tanto en La Paz como en Los Cabos. Este último, el Comité Municipal de Salud inclusive movió el semáforo epidemiológico al color amarillo. Hasta el momento, según los reportes que se tienen en el panorama epidemiológico, hasta este momento se reportan más de 2,000 casos activos, 2,053 casos activos, y se han reportado esta semana 2 defunciones. Además, se adelantó el ciclo escolar del 14 de julio, el fin del ciclo escolar del 14 de julio al 23 de junio, es decir, la próxima semana ya va a finalizar el ciclo escolar en la educación básica, es decir, para todos aquellos estudiantes regulares, pues ante el incremento de contagios que se venían dando. Es el reporte que tenemos, Pepe. Muchas gracias, Gabriel, gracias por este reporte. Ojalá pronto pase esta circunstancia, mientras semáforo amarillo en Los Cabos. Si nos acompaña después de una pausa, tendremos comunicación con el periodista Carlos Marín, también con el periodista Rafael Cardona. Vamos a hablar del caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, quien está
en este momento participando en una audiencia allá, una audiencia judicial en Jalapa, Veracruz. Se espera que en cualquier momento pueda abandonar la prisión, en donde ha estado internado desde diciembre, finales del año pasado, 118 días contando el de hoy, acusado de homicidio. Ya la justicia determinó que no hay elementos para la acusación y que José Manuel del Río Virgen es inocente y debe de salir. Esto le provocó un coraje, un entripado brutal al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien dice que no es inocente, sino que está siendo apoyado por amigos influyentes, pero que eso no quiere decir que sea inocente. En fin, hablaremos de esto después de un corte. Acompáñenos, por favor. Estamos muy pendientes del desarrollo de la audiencia, en donde seguramente se comunicará que Juan Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, preso en Veracruz por un homicidio que no cometió, pueda salir libre en cualquier momento. Estamos muy pendientes, la audiencia está por iniciar, no ha iniciado todavía. Está en la línea Óscar del Río, hijo de Juan Manuel del Río Virgen. Óscar, gracias por aceptar la llamada. Buenas noches. Buenas noches, Pepe Cárdenas, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Óscar, tú estás ahí en Jalapa, estás muy pendiente de la audiencia judicial. Descríbenos, por favor, qué está pasando. ¿Ya comenzó la audiencia? Aquí estamos, la audiencia comenzó hace 30 minutos. Solamente se encuentra al interior uno de los fiscales, mi padre con su defensa, el juez de control. A la familia nos fue negado el acceso para acompañarlo durante el desarrollo. Lleva alrededor de 35 minutos. Aún no sabemos nada, estamos afuera de las salas de juicios oral que están contiguos al penal de Pacho Viejo, Veracruz. Desde aquí estamos a la expectativa. ¿Tienen esperanzas de que pronto su padre pueda salir liberado luego de la decisión que tomó el tribunal correspondiente, el juez correspondiente, señalando que no hay delito que perseguir, en este caso declarándolo inocente de haber cometido un homicidio porque no hay evidencia? Así es, tenemos todas las expectativas, puesto que el juez de control lo único que tiene que hacer es dar cumplimiento al amparo que le otorgó un juez de distrito el 9 de marzo, y que el día de ayer fue confirmado por el Tribunal Colegiado en materia penal con sede en Boca del Río, Veracruz. Solamente lo tenía que llamar a esta audiencia para dictarle un auto de no vinculación a proceso y decretar su libertad inmediata. Ahora estamos esperando a tener información y en cuanto se ejecute esto, él deberá regresar al penal de Pacho Viejo solo a hacer trámites de carácter administrativo para salir de ahí. Nosotros esto estamos... podría... Sí. Óscar, esto podría ocurrir esta misma noche, quizá a las primeras horas de la madrugada de mañana, porque se había especulado que podría tardar la tramitología tal vez 4 o 5 días, se dijo desde ayer. Bueno, nosotros esperamos que una vez que regrese al penal a hacer sus trámites administrativos ya sea cuestión de horas para que él esté afuera. Te quiero comentar que aquí a las afueras del penal hay mucha gente, principalmente del municipio de Papantla, Veracruz, que han venido a apoyarlo, muchos medios de comunicación que están cubriendo esta audiencia y también están a la espera de que tengamos alguna noticia. ¿Qué te parece, finalmente te pregunto, Óscar del Río, qué te parece lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García cuando asegura, lo dijo en redes, no sale por inocente sino por tener amigo pudiente e influyente que tuerce la ley por corrupción? Nosotros demostramos claramente la inocencia de mi padre, nunca hubo una prueba, ni ningún señalamiento, ni nada que lo vinculara a este homicidio que le han querido adjudicar, no hay nada, lo demostramos durante 6 meses y ayer nos dio la razón el tribunal. 2 magistrados votaron a favor del proyecto y otro dijo que de fondo estaba con el proyecto. Sin embargo, hablaba algo sobre una competencia, pero la mayoría del tribunal fue quien decidió confirmar el amparo que ya le había otorgado el juez de distrito y ahora estamos a la espera de su salida. Pues esperamos que se dé pronto esta salida. Óscar del Río, ¿quién te acompaña de la familia? Está hoy con mi hermano José Manuel, está aquí la esposa de mi padre, Mayra Amador, muchos amigos, otros familiares cercanos. Aquí estamos esperando a que él esté en libertad. Muchas gracias, Óscar del Río. Estamos pendientes, si nos permites. Gracias a ti, Pepe. Hasta luego. A la orden.
Gracias, hasta luego. Óscar del Río, hijo de José Manuel del Río Virgen, a la espera, como mucha gente, por supuesto, de la liberación de este hombre encarcelado, por supuesto, por un delito que ya se probó, no lo decimos nosotros, no cometió. Permítame una pausa, comentaremos todo esto con Rafael Cardona, también con Carlos Marín, en un momento. Tenemos la comunicación, el enlace en este momento con los periodistas Rafael Cardona, por una parte, los demonios que andan sueltos, con Carlos Marín por la otra. Vamos primero con Carlos Marín. Carlos, un saludo muy cordial. ¿Qué te parece el berrinche del gobernador Cuitláhuac García del estado de Veracruz, quien dice que José Manuel del Río Virgen no es inocente, sino saldrá de la cárcel por tener amigo influyente y pudiente? ¿Tú eres influyente y pudiente? ¿Tienes amigos que te saquen de la cárcel como sería José Manuel? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, el gobernador se erige en juzgador, papel que no le corresponde. Esto quiere decir usurpación de funciones. Él no puede determinar quién es inocente o culpable. Y teniendo derecho a una opinión, pues debió reservársela, sobre todo porque revela algo que me parece una confesión de ignorancia supina. Primero, la Fiscalía de Veracruz, teórica, legalmente, es independiente. Es decir, no sigue teóricamente instrucciones del mandatario veracruzano. En segundo lugar, pues el Poder Judicial, no se diga el federal, pues no tiene nada que ver con él. Desacredita al Poder Judicial Federal que otorgó el amparo al señor del Río Virgen, y además comete la temeridad, yo pienso la imprudencia de irse evidentemente sobre Ricardo Monreal, quien, ni hablar desde el punto de vista jurídico, de acuerdo con el fallo otorgando el amparo, pues ha tenido razón desde que comenzó este viacrucis del señor del Río Virgen, que vale la pena que la audiencia recuerde. Se le acusó de ser el autor intelectual de un asesinato, porque eso alguien dice que dijo. Es decir, es una versión de tercera o cuarta persona. Yo creo que Cuitláhuac García revela pues un bajo nivel desde el punto de vista legal, usurpa funciones y no tenía por qué entrometerse, y menos en los términos tan ofensivos, porque da por sentado que Ricardo Monreal corrompió a los magistrados para otorgar el amparo. Imagínate nada más el alcance del cargo. Ahora, el propio Monreal ha dicho que del Río Virgen tiene todo el derecho a demandar la reposición del daño. Le pudrieron la vida 6 meses. Y pues no solo contra la Fiscalía veracruzana, sino también contra los jueces que lo mantuvieron enchiquerado durante medio año. Entonces yo creo que quien queda exhibido no es ni el señor del Río, que por fortuna recuperará su libertad en un cortísimo tiempo, quizás esta misma noche, y menos Ricardo Monreal, quien queda de la patada. Caray, es el jefe de las instituciones, se dice, estatales de Veracruz. Lo siento, porque esta es otra raya en el tigre de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac García. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la observación y el comentario. Vamos a darle paso, si nos permites, a Rafael Cardona para escuchar también su lectura de todo esto. Rafael, vamos al cristalazo, que hoy vale la pena comentarlo. Te saluda también Carlos Marín. Sí, Pepe, mucho gusto en saludarte a ti, saludar a Carlos.
Mira, yo pondría, estando en términos generales de acuerdo con lo que dice Carlos Marín, yo analizaría esto desde un campo un poco más amplio y que es el campo de la justicia en México. Y el caso de Cuitlagua García es verdaderamente vergonzoso, no solamente por lo que dijo, sino por lo que hizo, pero también por la forma como a él sí lo ha respaldado un amigo poderoso. Cada vez que el presidente de la República fue interrogado en sus conferencias matutinas en torno del caso del señor del Río Virgen, él no se inclinó ni por la culpabilidad ni por la inocencia de Del Río, sino por la gran capacidad del señor Cuitláhuac, de quien él les dice es uno de los mejores gobernadores de este país. Y si Cuitláhuac García es el mejor en este país en algo, eso nos explica el atraso brutal que tiene este país. Cuitláhuac García es un cavernícola. Simplemente no podemos olvidar cómo manipuló la justicia en el estado de Veracruz, inventando una ley para aplicarla por imaginarias faltas en contra de la autoridad, que metió a la cárcel a centenares de personas. Y una de ellas, a final de cuentas, no con ese mismo pretexto, sino con la invención de una autoría intelectual de homicidio, fue contra el secretario técnico de la comisión, de la gran comisión del Senado de la República, la comisión de coordinación, la Junta de Coordinación Política. Entonces, a mí me parece que la liberación de este hombre del Río, bueno, pues es un pequeño paso que exhibe la manera como la justicia se está utilizando y aplicando durante esta administración. Podríamos irnos un poco más largo en este comentario y poner otro ejemplo de persecución política con el caso de Rosario Robles, pero también podríamos hablar sobre la justicia, la prohibida justicia por propia mano, que se cometen en este país decenas de linchamientos gravísimos, personas asesinadas a golpes y después quemadas, amarradas en árboles, postes, en plazas públicas, y que no reciben ni siquiera una condena moral por parte de la Administración Nacional, que adjudica esas conductas de barbarie y salvajismo simplemente a las cosas del México profundo. Yo creo que es el momento de sacar a México de la profundidad. Hay que sacar a México a la luz, al sol, a las buenas cosas, al progreso, al bienestar, a la justicia, al desarrollo, y no seguir cometiendo estos atropellos y además tan vulgarmente ejecutados y tan torpemente practicados, así sea con la bendición de amigos poderosos, muy poderosos. Rafael, muy poderosos, claro, e influyentes y pudientes, citando al clásico veracruzano Jarocho. Algo quiere agregar Carlos Marín en lo que acabas de comentar. Adelante, Carlos, te escucha muy bien Rafael. Mira, pues como se dice, suscribo todo lo que dijo el querido inteligente Rafael, dijo él desde una perspectiva más amplia. Pero bueno, desde mi corta visión creo que se me estaba yendo la nota, Pepe. Y creo que se le fue a mi querido Rafael. En su mensaje, el gobernador Cuitláhuac García se delata a sí mismo como el promotor del encarcelamiento. Se delata como el principal interesado en lo que, ni hablar, es una evidente o fue una evidente persecución política. O sea, él confiesa, sin verbalizarlo, que le dio la instrucción a un fiscal que debió ser independiente y le ordenó a los jueces locales enchiquerar al señor del Río Virgen, a quien yo, sin conocerlo, pues le mando un abrazo y espero que siga el sabio consejo de un abogado catedrático de la UNAM tan
ilustrado como es Ricardo Monreal, y ahora litigue por la reparación del daño y demande a quienes tenga que demandar por haberle desgraciado la vida y la de su familia, caray, durante medio año. Gracias, Carlos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Hasta luego, Rafael. Hasta luego, Carlos. Muchas gracias. Y no se te fue la nota, nada más se te fue la cabeza. Eso. Está bueno. Gracias. Gracias a los tres. A Gracias. Todos. Vamos a una pausa. Una pausa muy breve. Mire, hablando de estos temas que sacan chispas, que incluso despiertan morbo, está un tema que, vamos, si no lo comentamos públicamente, la verdad es que muchos no podríamos dormir. Tenemos que ser solidarios, empáticos con la pena que padece en estos momentos la madre de la periodista que fue asesinada hace 4 años, una fotoperiodista oaxaqueña a la que no se le ha hecho justicia. Vamos a hablar de esto con la periodista Sara Lovera, también con la abogada Bárbara García, asesora de Soledad Jarquín, periodista, madre de una fotoperiodista asesinada hace 4 años, cuyo crimen amenaza con quedar impune. Agradecemos muchísimo a la periodista, feminista, activista y amiguista Sara Lovera, amigos de larga trayectoria en este esfuerzo informativo de hace muchos años, desde luego. Sara, bienvenida, gracias por acompañarnos, igual que la abogada Bárbara García Chávez, asesora de la también periodista Soledad Jarquín, huérfana de la hija que le mataron hace 4 años, cuyo crimen permanece en total impunidad. Sara, tienes la palabra para explicarnos la trascendencia de este tema que ha llevado pues a que la autoridad haga caso omiso y el autor o los autores culpables estén libres y la señora no tenga hija y ande peregrinando por el mundo, que la escuchen para que se haga justicia. Sara, bienvenida. Buenas noches, Pepe. Muchísimas gracias por este espacio, realmente. Pues comentarte que hace 4 años, en plenas elecciones, en el 2018, en junio, 2 de junio, fue asesinada María del Sol Jarquín, María del Sol Cruz Jarquín, que había sido obligada, como ya sabemos, a ir a cubrir las elecciones de un funcionario público de Oaxaca a Juchitán, a un lugar peligroso, mafioso, con muchos problemas, donde el objetivo del asalto con armas de alto poder era Pamela Terán Pineda, una candidata del Partido Revolucionario Institucional, a un lugar en el municipio de Juchitán. ¿Qué pasa, Pepe? Que este caso, en medio de los miles de casos que están en el país sin justicia, es particular porque revela la complicidad, el encubrimiento de los poderes políticos. En Oaxaca, donde ha habido 600 asesinatos de mujeres en el gobierno del señor Murat, este caso podría decirse, nos acostumbramos a las cifras, nos insensibilizamos, que sería uno más. No es uno más porque revela todo el pasillo de la corrupción y de la impunidad. Soledad Jarquín estará esta semana, después de haber hecho un pasillo muy largo de gestiones que nos explicará Bárbara, y de haber asistido con todos los funcionarios, incluso con el presidente de la República, para que se enderezara la investigación, no lo logró y ha decidido ir a la CEDAW, a Naciones Unidas, a Suiza, Ginebra, para presentar una denuncia de un caso. Esta Convención contra todas las formas de discriminación con la mujer tiene un dispositivo que hace posible que se presenten casos individuales cuando todas las puertas se han cerrado para que haya justicia. Es inexplicable el nivel como se investigó, la enorme cantidad de funcionarios complicados y la incapacidad para escucharla, al grado de que la señora de la CONAVIN, que está encargada de prevenir la violencia contra las mujeres, acabó diciéndole en una conversación que cuánto necesitaba para un abogado. Con esta frialdad te lo cuento. Por eso nos angustia. Sí ha sufrido Soledad, pero hoy es el heraldo
en el mundo contando lo que pasa con la injusticia y la impunidad en el feminicidio en México. Permitamos, Sara, que Bárbara García Chávez, asesora de la periodista Soledad Jarquín, quien anda de viaje en Europa, ojalá pronto podamos hablar con ella algún día, nos explique a qué obedece tanta impunidad, este encubrimiento, el desinterés de las autoridades, abogada, por este caso. Bueno, como decía Sara, los sucesos son en plenas elecciones, donde efectivamente el asesinato se da en un entorno de violencia en Juchitán, y bueno, pues en esta violencia y en estos acontecimientos es asesinada también María del Sol Cruz Jarquín. Por supuesto que quienes son los responsables directos en primera instancia son los hermanos Montero. Un señor que estaba en asuntos indígenas del gobierno del estado, que obliga a ir a cubrir la elección de la cual era candidato por el PRI su hermano Ageo Montero. Es decir, entre hermanos y entre correligionarios o copartidistas se cubren como una práctica cotidiana y en corrupción evidente. Con desviación de recursos y una serie de situaciones que nos hace ir en primera instancia de manera paralela que se inicia la investigación, la carpeta de investigación en la Fiscalía General, estando el señor Rubén Vasconcelos como fiscal. Ya no está ahora está Arturo Peinberg, pero es lo mismo a final de cuentas, y nosotros acudimos al IEPCO, al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, para iniciar un procedimiento sancionador y se vaya compactando esta red judicial, claro, jurídica judicial. Bárbara, pero dinos por favor, ¿quién está entorpeciendo, quién está deteniendo las investigaciones, quién está manipulando estos procesos? Bueno, yo me atrevería a decir con casi certeza, con absoluta certeza, que están coaligados en compadrazgo estos señores Murat con los Montero, que son los inicialmente responsables. No se ha hecho en ninguna de las judicializaciones, se ha realizado realmente con efectividad una vinculación que nos lleve a un juicio certero. El último que tenían detenido como copartícipe, porque había dos copartícipes, pues simplemente fue sobreseído el juicio por falta de elementos por el juez de debate. Esto es a petición de la propia Fiscalía. Quisiera preguntarle a Sara, finalmente, ¿peligra la integridad de la colega periodista Soledad Jarquín, la madre de María del Sol? Sí, Pepe, ha tenido amenazas de muerte. Está en la lista de los periodistas o de las personas con medidas de protección. Ya una vez el Rubén Vasconcelos le quitó esta protección, la tiene nuevamente, pero sí está en peligro. Ha habido muchas agresiones para los grupos que la apoyan, para las mujeres periodistas y feministas que han ido a las diferentes actividades, a las protestas, a las marchas, a las denuncias, poniendo espectaculares en toda la ciudad de Oaxaca. Y Soledad ha recibido varias veces amenazas de muerte. Nos preocupa también, estará Bárbara conmigo de acuerdo, sus dos hijas. Ella tenía 3 hijas, mataron a la pequeña aquel 2 de junio. Era muy curioso porque Soledad es tan periodista, es Premio Nacional de Periodismo, que me llamó muy temprano y me dijo: ¿supiste que mataron a otra política en Juchitán? Y al mismo tiempo, casi en los mismos minutos, nos dábamos cuenta que estaba acompañada de María del Sol. Esto nos ha preocupado muchísimo. Hemos hecho todos los esfuerzos, sobre todo su equipo de abogadas, encabezada por Bárbara, un equipo de compañeras feministas de Oaxaca, todos los procedimientos. Hay, como decía Bárbara, 4 o 6 carpetas de investigación por distintos asuntos. Hay una denuncia contra corrupción y, por supuesto, Soledad está permanentemente en peligro.
como no imaginamos y como sabemos que se las gastan en este país. Pues mira, estoy viendo aquí que son cerca de 20 los servidores públicos y servidoras estatales y federales que podrían estar involucradas en encubrimiento, donde se incluye a la Fiscalía General de la República. Incluso ustedes mencionan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nadie, Bárbara, te pregunto finalmente, Bárbara García, nadie ha sido vinculado a proceso en 4 años, no lo puedo creer. Sí, 2 copartícipes fueron vinculados a proceso. Pero, bueno, uno realmente fue vinculado, el otro en la audiencia de vinculación no obtuvo esta vinculación, de una manera desastrosa la posición, la actividad investigadora y generando un expediente mal hecho. La segunda persona hace unos meses acaba de ser sobreseído a petición de la propia Fiscalía, en consecuencia ha sido liberado esta persona. Yo quiero decirte que realmente no tenemos detenido ni vislumbrado con una seriedad jurídica judicial a ningún autor intelectual y mucho menos a los materiales. Gracias, abogada. Gracias, Bárbara García Chávez, por tratar por explicarnos y por ayudar a que tratemos de entender. Lo mismo gracias a la periodista, activista, feminista, muy amiga Sara Lovera, por invitarnos a asomarnos a este caso y que no quede por lo pronto ajeno, al menos en este medio de comunicación. Le seguiremos dando, por supuesto, seguimiento, porque un crimen jamás puede ser impune. No podrá haber justicia hasta que no se haga precisamente eso, la justicia. Sara, muchas gracias por ponernos al tanto de todo esto y estamos a la orden para cualquier novedad que hubiera al respecto. Muchas gracias, Pepe, muy amable. Gracias, Sara Lovera. Gracias, Bárbara García, como siempre. Muchas gracias por el espacio y esperemos que Soledad regrese con buenas noticias. Ojalá que ya nos dirán ustedes, por supuesto, qué fue lo que obtuvo en estas peticiones ya como persona afectada, desde luego. Muchas gracias, que estén bien, buenas noches. Vámonos a una pausa. Gracias. Vámonos a una pausa breve, volvemos con usted. Hubo un enfrentamiento en la autopista del Sol. Turistas, paseantes, viajeros se confrontaron con agentes antimotines de la Guardia Nacional y con padres de familia del Colegio de Bachilleres. Hubo un bloqueo, le digo, en la autopista del Sol, ya muy cerca del puerto de Acapulco. Exigían que les permitieran pasar. Los que protestaron al puerto guerrerense, incluso uno de ellos se subió al cofre de su auto y amenazó con que se les aventarían los vehículos para conseguir libre tránsito. Y en 2 ocasiones hubo empujones con los guardias nacionales. Con los toletes evitaron que los turistas acabaran todavía más enfurecidos. Afortunadamente no pasó más allá que el coraje y el peligro de que pudo haber estallado un enfrentamiento mucho más grave. José Luis Arévalo tiene más notas internacionales importantes. Efectivamente, el gobierno británico confirmó el día de hoy que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, será extraditado a los Estados Unidos. El gobierno de Gran Bretaña ordenó hoy la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, un paso importante pero no definitivo para el desenlace de una batalla legal que dura ya una década. Wikileaks dijo que recurrirá a la decisión y tiene un plazo de 14 días para presentar una apelación. Por su parte, Stella Assange, la esposa de Julian, reaccionó a la noticia asegurando que apelaría la decisión, diciendo textualmente, y citamos, "Vamos a luchar contra esto, vamos a utilizar todas las vías de apelación. Voy a pasar cada hora del día luchando por Julian hasta que esté libre, hasta que se haga justicia", dijo a los periodistas. En otros temas, este domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que según las encuestas llegan con un empate técnico los 2 candidatos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
La contienda electoral en Colombia se encuentra en su punto más álgido a solo 2 días de las elecciones presidenciales. Más allá de las propuestas, las campañas del izquierdista Gustavo Petro y el candidato Rodolfo Hernández se han centrado en ataques mutuos y en polémicas como la generada por un tribunal judicial que ordenó a los candidatos realizar un debate antes de las elecciones del domingo, ante la negativa de Hernández de asistir a este tipo de confrontaciones. Gustavo Petro dijo estar preparado para debatir sus propuestas. Yo estoy listo cuando digan y obviamente pues no tengo ninguna información del otro candidato, no sé si está listo. No está listo para un debate, no está listo para la presidencia. Por su parte, Rodolfo Hernández dijo que está dispuesto a debatir sus ideas, pero hizo varias exigencias, como los nombres de los periodistas que deben conducir el debate, el temario que se abordará y que el debate se realice en su ciudad natal, al oriente del país. Yo siempre he cumplido con todo, entonces ¿cómo me van a pretender que no cumpla? Siempre hemos cumplido. Entre tanto, el gobierno nacional ajusta las medidas para garantizar la transparencia y seguridad en los comicios. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, por su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la fórmula financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula.